Hola amigos, ¿cómo están? Este es un episodio más de Alma en Conexión Podcast y estoy muy contenta. Sé que siempre digo lo mismo, pero realmente una de las cosas que me gusta de compartir con ustedes es que un alma en conexión es un alma que está realmente conectada con su propósito. Y mi invitado del día de hoy es totalmente afín al nombre de nuestro podcast. Él es Antonio Tames. Ahorita les voy a contar quién es, pero como siempre quiero invitarlos a que si puedes cierren los ojos por un momento y si no, te hagas consciente del espacio en el que estás y conectes con tres cosas que te hagan sentir gratitud el día de hoy. Pueden ser desde las más básicas y elementales hasta las más sorpresivas. Esta buena noticia, este nuevo comienzo. Conecta con eso y si puedes regalarte una sonrisa interior y exterior y respirarlo. Ahora te invito a tomar una respiración bien profunda y a poner tu mente al servicio del corazón, regresando a este espacio con nosotros. Y gracias por estar aquí. Gracias a ti que estás conectando con nosotros desde algún lugar del mundo. Quiero contarte que el día de hoy está con nosotros Antonio Tames Elizondo. Antonio es un personaje muy interesante. Él es ganador del 10º Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, mexicano, regio, que hoy vive en Barcelona, la capital del mundo editorial. Él es arquitecto, pero además es máster en arquitectura avanzada, pero además es máster en escritura creativa. Y bienvenido, Antonio. No, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz de que nos acompañes. Creo que va a ser una sesión muy nutricia. Fíjate que una de las cosas que yo creo es que a nosotros, a los seres humanos, nos gusta muchísimo saber del éxito de las personas, ¿no? Y de pronto nos perdemos, no nos imaginamos del sacrificio, del trabajo que implica llegar hacia algún lugar, concretar algún sueño, cumplir con algún propósito. Y en tu caso, no sé qué tan sinuoso pueda haber sido el camino como para haber llegado a donde estás el día de hoy, que me queda claro que sigues creciendo, que sigues aprendiendo, que sigues enseñando. Dicen que uno enseña o comparte lo que necesita aprender a recordar. Y tú eres maestro en todo este arte, pero cuéntame, ¿cómo empezó tu camino en la vida creativa? Bueno, pues mira, la verdad es que desde muy pequeño, no sé, te podría decir desde los tal vez 7, 8 años, cuando comencé a leer cómics primero, cómics de Garfield y ese tipo de, que son más en formato libro, ¿no? Y a partir de ahí me empezó la cosita de querer escribir, pero no se hizo más fuerte, sino hasta ya un poco más grande, como a los 12 o 13 años, cuando ya empecé a leer ya propiamente libros de literatura, literaturas de aventuras, tipo Julio Verne y ese tipo de cosas. Y desde ese entonces empecé con querer escribir, contar historias, etcétera. Y empecé inmediatamente, o sea, pero el problema es que yo no tenía la disciplina para terminar lo que hacía. Empezaba a escribir y, ay, bueno, lo continuó mañana o pasado mañana y no volvía. Y esa fue una historia que duró, ¿qué? 15 años más o menos, o sea, el estar empezando cosas y no terminarlas porque no tenía la disciplina, tenía muchas ganas, pero no disciplina. Pero todo eso cambió viviendo ya aquí en Barcelona, porque comencé a tomar unas clases, unos talleres de escritura creativa. Ujú. Entonces, las tomé con dos escritores argentinos que en aquel entonces vivían aquí, Santiago Ambao y Marcelo Sabatielo. Y bueno, ellos vieron algo en mí que apostaron
y comenzaron a apoyarme, comenzaron a darme trucos para disciplinarme más, para poder terminar lo que hacía, tener mis ambiciones de acuerdo a mis habilidades o a mis tiempos también, obviamente. Y eso me ayudó demasiado. Y finalmente lo que me terminó ya marcando en este camino, porque pues, yo soy arquitecto también, fue en una charla que tuve con Marcelo. Estábamos él y yo solos charlando. Y me pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres hacer con esto? O sea, ¿para qué escribes? Porque hay gente que escribe por muchas razones, ¿no? Y le digo, no, pues yo quiero ser autor, no quiero ver mi nombre en un libro. Y me dijo, pues olvídate de la arquitectura y dedícate a la literatura. Y te puedo decir que es uno de los mejores consejos que me han dado, porque pues bueno, aquí estamos. Sí, además el camino del escritor es muy solitario, porque Ah, sí. hay que sentarse a trabajar, hay que sentarse a crear, y yo creo que en 2 horas apenas vas calentando la muñeca. O sea, sí Ujú. necesitas concentrarte en silencio, desconectarte del mundo, ¿no? Claro, sí, hay mucho romance detrás de la idea de escribir. Muchos piensan, ay, sí, los escritores nada más están todo el tiempo en fiestas y bebiendo, y no, o sea, no puede ser lo más lejano de la realidad. Hay unos casos que sí llevan ese tipo de vida, pero la gran mayoría de los escritores, al menos los que yo conozco, no, o sea, es de siéntate y ponte a trabajar y luego ya en la noche ya estás demasiado cansado para hacer otra cosa. Entonces es eso, es muy solitario, pero no se siente, porque las personas que se dedican a esto, pues ya de entrada son gente que les gusta su propia compañía, entonces eso ya es una ventaja. Sí, fíjate que quiero contarte que yo hace como 10 años, creo que ya te lo había dicho, me fui a hacer un máster en edición justamente a Barcelona porque quería conocer cómo era el proceso de gestación de un libro. Ujú. Y definitivamente me quedo del lado romántico del escritor y digo, aunque tú dices que todos pensamos que es del lado romántico, bueno, para mí sigue siendo el lado romántico porque entré también a la parte dura, ¿no? A la parte de los círculos de lectores, en donde juzgan tu obra, ¿no? Sin siquiera conocerte, y en donde muchas veces los lectores son los que deciden si se publica un libro tuyo o no. O sea, al Ujú. final el editor es el último muchas veces en leer un libro, ¿no? Claro. Entonces, entre eso, además la crítica literaria, que si tú eres crítico literario, perdóname, por favor, espero que no sea tu caso, pero creo que, digo, no tú, o sea, me refiero a gente que nos Escribo está reseñas escuchando, de libros, pero no a, me considero, no me a considero gente, crítico. a gente que nos está escuchando, que sea algún crítico que nos está escuchando, quiero decir que siento que muchas veces los críticos son escritores frustrados también, ¿sabes? Como por esta rudeza con la que juzgan una obra y demás. Y me acuerdo que cuando yo estaba haciendo este máster, en mi grupo había muchos filólogos, ¿no? Los filólogos, bueno, son aquellos que estudian el origen de las palabras, para quien no sepa qué es un filólogo, y yo era la única que había estudiado administración, ¿no? Pero llegué ahí como por experiencia, por una revista editada, y me acuerdo que decían mucho, es que la gente ya no lee buenos libros. Y yo así como que, pero ¿qué es un buen libro para ti? O sea, este, para mí un buen libro es el que lo tomas, te engancha, lo terminas y al final tú dices fue una porquería, fue una basura o no, pero que ya cumplió su cometido, que fue entretenerte, que fue que lo leyeras, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, Entonces, sí, ese proceso tuyo, perdóname, nada más para cerrar, me parece que es, que es muy romántico, pero desde este lugar en donde abres tu corazón ujú. y te vuelcas y lo plasmas. Claro, bueno, no, desde luego sí tiene el aspecto romántico, ahí está, pero también está el aspecto real de despiértate y la disciplina. Y hoy en día es más fácil distraerte, ya con todas estas tonterías del teléfono y ver el correo electrónico y demás, eso son muchas distracciones. Tanto así que hace poco vi hasta cuenta, era como una máquina de escribir, pero era solamente el puro tablero y tenía una pantallita pequeña de cristal líquido y decía, para que escribas tu novela y no sé qué, no tiene acceso a internet, no tiene nada, simplemente se guarda el archivo y se exporta en un documento Word.
O sea, a ese nivel. Y pues no, tampoco hay que hacer eso, simplemente desconecta el módem y ya es suficiente, o ponte a la fuerza de voluntad, pero es muy complicado. Yo lo de la disciplina es algo que todavía lo hago. O sea, porque siempre hay distracciones, o incluso si no te sale algo que estás escribiendo, es muy fácil, bueno, pues me paro y voy a tomar un café o lo que sea, pero hay que obligarse a hacerlo, porque pues también está la parte dura y sucia del trabajo, si no, pues esos libros no se van a escribir solos. Oye, ¿y cuántas horas escribes al día? Yo le dedico 4. No es 4 horas. mucho, parece, pero sí No, es sí. bastante. En 4 horas, no es que yo conozco gente que no, yo le dedico 8 y no sé qué, y eso es mucho. No, 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 con 4 horas está muy bien. 4 horas bien dedicadas y sabiendo más o menos lo que vas a hacer. Sí, o sea, si me meto 4 horas y no tengo idea de qué es lo que voy a hacer, pues sí se me van. Pero si ya tengo una idea, entonces sí me fluye y es por las mañanas. Yo escribo por las mañanas y luego ya por ¿A qué las hora te tardes. levantas a escribir? Yo me levanto, bueno, hasta hace poco me levantaba a las 6 de la mañana, pero ahora sí me despierto un poquito más tarde, me despierto a las 7. Y desayuno y todo, y leo un poco por las mañanas, porque como también escribo reseñas de libros, entonces muchas veces esos son los libros que leo por las mañanas. Y me pongo a escribir a las 9:30, entre 9:30 y 10 más o menos. Oye, ¿y cuál es tu género favorito para escribir? Bueno, mira, el libro que yo tengo ahorita publicado es de cuentos, de relatos. Cuentos entre cortos y un poquito largos. Yo comencé en todo este rollito de la literatura porque yo quería ser novelista. Ahora estoy escribiendo una novela, pero mi primer libro es de cuentos y descubrí en el proceso de escribir cuentos que me gusta mucho el cuento, o sea, ya me gustaba, pero me gusta mucho escribirlo. De hecho, tengo planeados más libros de cuentos que novelas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estoy escribiendo esta, la novela, pero también me gusta mucho el ensayo. De hecho, yo escribo artículos de divulgación científica y cultural también en algunas revistas electrónicas. Entonces, vaya, te podría decir que el objetivo que yo tengo o el proyecto es ser un escritor muy completo, ¿no? O sea, escribir ficción, escribir ensayo, escribir opinión. O sea, es un proyecto a largo plazo que hay que ver qué forma va tomando a lo largo del camino. Oye, qué increíble. A mí me gustaría mucho que nos contaras, antes de seguir como divagando yo con mis preguntas, ¿cómo fue tu experiencia cuando ganaste este certamen de literatura? Y me gustaría si nos puedes dar una reseña del mismo, digo, para todos aquellos que nunca habían escuchado hablar de este premio. Ujú. Bueno, mira, el premio, el Sor Juan Inés de la Cruz, el certamen literario internacional Sor Juan Inés de la Cruz ya tiene como unos 10, 11, 12 años más o menos. Y bueno, es un certamen que obviamente internacional en el que participan relatos cortos, novelas, Dramaturgia. poesía, ensayo y se me estará escapando alguna otra. Y bueno, se convoca cada año. Ahora con lo del COVID y todo eso, pues ya no me he enterado qué pasó, pero hasta que a mí me tocó era cada año. Y bueno, es un certamen muy, muy reñido. Y yo entré ahí porque me llamaron la atención, porque me regañaron. Yo tengo una muy buena amiga, escritora de aquí de Barcelona, Mercedes Abad, que ella fue profesora mía además. Y ella leyó algunos de mis cuentos y me dijo, oye, manda tu libro al certamen Sor Juan Inés de la Cruz. Y yo le dije, ay, no, Mercedes, claro que no. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, esos son ya para gente ya con mucha experiencia y yo que voy a, yo que tengo que aportar, ¿no? Me dice, mándalo, te estoy diciendo que lo mandes. Y yo, no, no lo voy a mandar. Y se enojó conmigo y me dejó de hablar y todo. Entonces, con tal de recuperar la amistad, pues bueno, mandé el libro al certamen y ya le mostré el comprobante. Dije, mira, mira, ya está, ya lo mandé. Ya nos contentamos y todo. Y se me olvidó que lo había mandado. Y pasó el tiempo. Y un día llegando del trabajo, en aquel entonces yo trabajaba en San Cugat, que es una ciudad por aquí cerca de Barcelona. Venía llegando, venía del tren y veo un correo electrónico y que dice, favor de comunicarse con el maestro Félix para ver cuestiones del certamen. Y lo primero que pensé fue, es broma, debe de ser algún timo como los del príncipe de Kenia o alguna de esas cosas. Entonces le habla a mi hermana y le digo, oye, ¿qué me recomiendas? Me llegó este correo electrónico
Me dice mi hermana, no seas tonto, o sea, habla y ve qué es. Total, y así medio desganado, porque ya era tarde aparte aquí, hablo por teléfono y ya me comunican con el director y me dice, pues para que sepas que ganaste el certamen, ¿no? Y obviamente me quedé sin palabras, ¿no? Y fue una cosa sorprendente. De hecho, todavía me cuesta un poco creer que gane el premio este, porque este libro no es mi primera publicación, ya tenía un cuentillo publicado antes, pero es mi primer libro. Entonces, que mi primer libro haya ganado un premio tan importante, pues obviamente se siente muy bien, se siente muy bonito. Y es algo de lo que, pues, de las cosas de las que estoy orgulloso. Pero también estoy orgulloso de tener una muy buena amiga con Mercedes, que fue la que me regañó y me dijo que lo mandara, porque de otra manera no se mandaría y no estaríamos teniendo esta conversación en este momento. Sí, que sobre todo te supiste escuchar también, ¿no? Claro. Claro, es que mi gran problema en aquel entonces es que yo tenía, y siempre cuento esto porque la verdad, yo tenía un problema de, no de autoestima, porque no era de autoestima, era un problema de confianza. No confiaba en lo que yo estaba haciendo. Y todo el mundo me decía, bueno, todo el mundo, las personas que me leían, me decían, oye, de que está muy bien, que aquí hay talento, que aquí hay no sé qué, pero no sé, la vocecilla esa, el síndrome del impostor siempre ahí molestando y pues yo no creía en lo que hacía. Yo necesité que me llamaran la atención para poder seguir adelante con esto. Wow, qué interesante esto que estás diciendo. Em, Porque es un común entre gente muy brillante que por angas o mangas termina haciendo lo que debe de hacer y poniendo su don al servicio de los demás, pero que en el camino hay una batalla interna, hay esta voz, ¿no? Esta voz del ego, ¿no? Como siempre diciendo, es que no eres tan bueno como crees, es que en qué cabeza cabe que tú podrías ganar eso, es que tú Claro. como por qué crees que vas a ir a brillar ahí, o tú como quién crees que eres para siquiera intentarlo. Entonces, se me hace bien fuerte como este diálogo interno que a todos nos pasa, ¿no? Y nos pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, tú que nos escuchas, no sé si te resuena esta historia, si también lo vivas, que seguramente te pasa, ¿no? A mí me pasa mucho también. Y, y es bien difícil porque también puede ser muy doloroso, ¿no? Porque además, ¿sabes qué creo yo, Antonio? Que la abundancia y la prosperidad son proporcionales a esta capacidad de poner nuestros dones y talentos al servicio del otro. Ujú. Y que Claro. como cuando yo me doy permiso de brillar, pues también le doy permiso al otro, ¿no? Ujú. Digo, entonces ahora tú que tienes alumnos, seguramente tienes como muchas herramientas para poder acompañarlos en este proceso creativo. Claro, ¿no? Y de hecho, o sea, aprendo yo también. O sea, ahí hubo un escritor, Arthur Kastler, ya murió hace muchos años, pero él decía algo muy interesante que era la creatividad es el proceso en el que maestro y alumno conviven en el mismo cuerpo. Entonces, uno como profesor, o en este caso de escritura creativa, pues yo también aprendo. En el proceso de andar enseñándole a la gente. Yo también refresco ideas y aprendo cosas que no sabía, porque esto es muy intuitivo. ¿Sí? La escritura, el arte, la música, todo eso tiene su parte técnica, desde luego, claro que la tiene, pero es algo muy intuitivo. Hay quienes te lo quieren vender como si fueran matemáticas, pero no, no lo son. Entonces, es este contacto con la literatura, con el arte, y con los alumnos y con sus ideas, con sus inquietudes, que a uno como profesor también lo vuelve alumno y te hace aprender, y muchas veces aprendes también de los alumnos, porque pues, uno no es perfecto y todo el mundo tiene algo tiene alguna cosita que enseñar. Claro, oye, ¿y cómo es el proceso para crear un personaje, por ejemplo, en tus novelas? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es como, si tienes como alguna técnica, algún ritual, no sé, digo un ritual como irte a sentar a lo mejor a las Ramblas y ver pasar a la gente o en el metro, de pronto observar alrededor e imaginarte el mundo que cada quien lleva a la espalda? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, en las Ramblas no, porque hay mucha gente ahí, hay mucha gente caminando. Bueno, ahora no, con todo lo que está pasando, pero no, el único ritual que yo hago es simplemente no pensar en eso. O sea, ¿Es que, perdón? es el ritual que yo hago es no pensar en eso.
simplemente vienen. O sea, las ideas, tú no eres dueña de tus ideas. Más bien dicho, las ideas son dueñas de ti, más bien dicho. O sea, las ideas te llegan. Si yo me siento y me pongo a pensar, a ver, voy a escribir una historia que tiene que tener esto y aquí, que no me sale absolutamente nada. Entonces yo lo único que hago es salgo a caminar y no sé, la mente inconsciente o algo está agarrando cosas alrededor y de repente me llega la idea de una historia o me llega la idea de un personaje, porque sí pueden llegar de maneras separadas. A veces llega el personaje, pero no tienes una historia que contar. Entonces te Sí. tienes que esperar. El personaje lo guardas en la caja de herramientas, o a veces tienes la historia, pero no tienes personajes. Entonces, ahí es un proceso que toma tiempo. Hay que dejarlo que duerma y por sí mismo florece. Yo lo que le digo a las personas a quienes les he dado clase es que sean muy intuitivos, que traten de utilizar mucho la intuición a la hora de escribir. O sea, es bueno planear porque tienes que planear, pero tampoco es bueno que te pierdas en la planeación. Porque muchas veces, si por ejemplo, si tú tienes la idea de una historia, ya la has estado pensando y demás, y tú te sientas y empiezas a escribir todos los detalles y absolutamente todo, el color del ojo y absolutamente todo, puedes tener una muy buena historia al final, pero la gracia de la espontaneidad de la hora de escribir, que te salga de repente un personaje que no tenías planeado y que es importante y que enriquece la historia, eso se pierde si lo tienes muy planeado. Entonces sí, yo les digo, planea para que tengas una idea de por dónde vas a ir, pero luego arráncate escribiendo y déjate fluir. Y es un proceso que puede ser tanto, te puede salir la historia muy fácil al principio o se te puede dificultar un poco porque a lo mejor tienes muchas cosas y ahí sí ya tienes que hacer tu labor de escritor y editar. O sea, escribir no es rápido. Yo he tenido alumnos que de hecho me han dicho, es que yo pensé que estaba muy fácil. Yo pensé que iba a venir y me iba a hacer, y no, o sea, no es fácil, o sea, tienes que sentarte a trabajar. Incluso si te salió fácil el relato, tienes que editar. Y el momento de editar se te pueden ir personajes, se te pueden ir escenas, se te pueden ir muchas cosas. Pero es eso, es no pensar mucho, porque si piensas mucho, ajá, es como cuando haces ejercicio, por ejemplo. Si piensas mucho, por ejemplo, si estás corriendo y de repente te pones a pensar del cuál es la mecánica de que estás corriendo, no es que te puedes tropezar. O sea, tienes que dejarlo que fluya por sí mismo, pero tener un poquito de control. Wow, qué bonito eso, la verdad. Ahora te digo esto es algo que funciona conmigo y con alumnos que tengo. Hay otros alumnos, por ejemplo, que he tenido que me dicen, no, es que yo soy ingeniero, lo que sea, entonces necesito planearlo todo. Pues yo les digo, planearlo todo. Entonces, al final de cuentas es que tú encuentres un método que te funcione. Como te digo, estas no son matemáticas. Entonces tú te necesitas un método. Si tú crees que planeando todo te va a funcionar, bueno, inténtalo. A lo mejor sí te funciona. A lo mejor descubres que no te funciona. Entonces necesitas ser más intuitivo. O sea, es un quita y afloja, como dirían. Sí, sin expectativas, ¿no? También. Claro. Em, y fíjate que me viene mucho la historia de Murakami, por ejemplo, ¿no? Que tuvo que escribir 20 libros, por lo menos, pues, para darse a conocer. O sea, realmente él hizo lo que le apasionaba, no dejó de hacerlo. Este, y cómo al final, cuando no hay expectativa, pasan cosas increíbles, ¿no? O sea, gente, no sé, como Stieg Larsson, ¿no? Este autor que escribió La chica, La chica del tatuaje del dragón o algo así, ¿no? La chica tatuada, una cosa así, ¿no? no, fue una trilogía de, ay, ¿cómo se llama? La reina en el palacio de viento, ay, no recuerdo, pero bueno, 3 libros y él muere sin ver publicada su obra, o sea, muere de un infarto. Y me acuerdo que un San Jordi, un día del libro, toda Barcelona estaba tapizada de Stieg Larsson, porque Ujú, fue como el autor del año. ujú. Eh, pero vaya que él nunca vio su éxito, ¿no? Y así como ellos, pues hay pintores, hay escultores, hay grandes artistas que han trascendido, que han dejado un gran legado a la humanidad por el puro hecho de haberse entregado a una pasión Claro, y que como a veces tenemos al éxito sobrevalorado, ¿no? Como queremos verlo siempre materializado ya mañana, cuando en claro. realidad todo el tiempo estamos tocando vidas sin siquiera enterarnos.
O sea, tú no claro. sabes de pronto a quién le cambió la vida leyendo un cuento tuyo, o a Ujú, quién le cambió la vida escuchando tu historia, ujú. o a quién le cambió la vida con una conversación contigo. Claro, sí, eso es lo que tú dices de la impaciencia, ¿no? La impaciencia eso es algo con lo que yo he tenido que, y sigo todavía, debo de admitirlo, luchando mucho con lo de la impaciencia, porque si no lo, o sea, esto es una carrera de fondo. Cualquier cosa creativa toma su tiempo, ¿no? Pero escribir en particular tiene su tiempo, o sea, tienes que gestarlo. Yo me tardé, ¿cuánto? Me tardé como 2 años en escribir este libro de cuentos. También porque estaba haciendo otras cosas. Si me hubiera dedicado tiempo completo, igual y lo hubiera terminado un poquito antes, pero toma su tiempo, porque fue terminarlo y luego empezar a moverlo. De hecho, me tardé más moviéndolo en editoriales, que no lo aceptó ninguna, que en escribirlo. Al final fue porque, bueno, gané el premio. Tuve unas experiencias, esa es la historia de todo el mundo, ¿no? Tuve montones de rechazos Exacto. con el Editorial. con editoriales, pero bueno, esa es historia, Oye, es ya historia sé, ya común. sé, pero háblanos de esa, porque al final me parece que es como parte de las cosas que no son útiles, o Ajá. sea, que nos sirve, como ¿qué hiciste cuando te dijeron que no tantas veces? ¿Cuántas veces te dijeron que no? Como qué ideas te pasaban por la mente. Pues mira, que me dijeran no pocas, porque la mayoría ni siquiera contestaban. O sea, Ok. la mayoría no se dignaban en contestar, lo cual aquí haciendo comentario editorial realmente es una falta de respeto, porque oye, si alguien se está interesando en ti como casa editorial, lo menos que puedes hacer es decir, no, gracias, aunque sea un correo automático, que la mayoría de los que te dicen que no son automáticos. Pero los que me dijeron que no, eh, la mayoría eran muy amables en el sentido de, querido autor, nada más que te digan eso ya te hace sentir bien. Querido autor, muchas gracias por interesarte por nosotros, pero tenemos ahorita las manos llenas. O te dicen siempre alguna cosa de esas. Hubo una editorial que sí me dijo, leímos tu texto, nos gustó mucho, bla, 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 pero no lo podemos editar, no lo podemos citar, perdón, no lo podemos publicar porque en este momento tenemos pocos recursos, sino es que fue muy sincero el editor conmigo, o al menos eso fue lo que me dijo. Y bueno, así quedó. Hubo otros de los pocos que me contestaron que fueron muy groseros, así que no nos interesa y ni siquiera gracias, así tajante. Pero bueno, es algo en lo que terminabas aceptando que así es. O sea, era muy común y esa es historia de todo el mundo, de irme a alguna librería y buscar editoriales que no conociera, que no haya escrito para mandar a ellos Manuscritos. a manuscrito. Y finalmente fue luego lo que me dijo esta escritora Mercedes, bueno, pues mándalo al concurso, a ver qué tal. Y pues bueno, tuvo éxito el concurso. Oye, y ya después estas editoriales que te dijeron que no, seguramente algunas te buscaron. No, todavía no, pero es que es porque el libro se le ha dado muy poca promoción, por desgracia, porque hazte cuenta, fue publicado no recuerdo si en enero o en febrero del año pasado, creo que en febrero del año pasado. Y a Mm, las 3 semanas está pandemia. ya todo lo de la pandemia. Aquí nos encerraron en marzo 14 creo. Entonces fue muy poca la difusión. Hubo una feria del libro, la Feria del Estado de México, en la cual me invitaron y estuve ahí charlando sobre el libro. Y estuve con Mercedes y con otro escritor, con Alberto Chimal de México, que él fue uno de mis jurados. Y estuvo muy bien la presentación. Una de las ventajas de que sea electrónica es que atienden muchas personas, no me acuerdo cuántos fueron, pero fue un número muy considerable de gente que atendió, al menos en los views que venía ahí, lo cual no ocurre en una apuesta física, pero aún así ha sido muy poca la difusión que se le ha dado al libro. Ahorita ya pues, con algunas entrevistas que he tenido en los últimos meses ya se le ha dado un poquito más, pero te digo, esto va un poquito lento, pero así es, o sea, es parte del proceso y Sí, lo sí. tienes que aceptar. Y en todas las profesiones, en todos los oficios, pues hay que picar piedra un ratito, ¿no? O sea, no Claro, todo es fácil, no todo es de la noche a la mañana. claro. Es Eh, que sabes cuál es el problema. La culpa yo creo que la tiene la industria del cine. Si te fijas bien en las películas, de todo, de escritores y de actores y de músicos y todo, te lo ponen como que es muy fácil.
Que le ponen, que Sí, tienen la inspiración y luego te ponen una música acá que te inspira y está, y lo ponen haciendo, esforzándose, y todos los rechazos los cortan, son cositas de 1 minuto, 2 minutos de tiempo de pantalla, y luego ya te ponen el éxito. Y no, en realidad debería ser la mayoría de la película, debería de ser todo el esfuerzo y todos los rechazos. Y exacto. mucha gente entra a esto pensando que va a ser así. Mucha gente piensa que la vida es como en las películas y pues no, no es. No, esto toma lo que toma, o sea, sí Claro. es un proceso muy intenso y sí de muchísima resiliencia. Ujú. Oye, ¿y a ti quién te inspira de autores? Una, ¿cuál es el género que más te gusta para leer? Ujú. ¿Y cuál es tu autor favorito o ese que te inspira? Pues mira, no te podría decir algún género porque yo leo muchos géneros, leo mucho eh, literatura de ciencia ficción, leo mucho literatura, ¿cómo se llama? Literatura realista, leo mucha literatura experimental y eso, o sea, no podría decirte un género, o sea, yo leo mucho, pero quien sí te puedo decir que me gusta mucho como escritores serían, bueno, Vladimir Nabokov, me gusta mucho, Borges, me gusta bastante, James Ballard, Sebald, un autor alemán muy, 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 muy importante que me gusta mucho porque escribe de una manera más tipo como si fuera ensayo. Ujú. Em, Te podría decir que son esos, debe de haber más, pero en este momento no Son recuerdo, los pero que esos son llegan. los, son Ujú. los importantes. Nabokov a mí me encanta, Nabokov es un escritor que me fascina mucho. Me fascina mucho también porque, bueno, él comenzó escribiendo en ruso y cuando sale corriendo del antiguo imperio ruso para refugiarse en Berlín, pues bueno, comienza luego a escribir primero creo que en francés y luego después ya en Estados Unidos empieza a escribir en inglés. Entonces esa idea del escritor que se sale de su patria y empieza a escribir en otra parte y en muchos casos en otra lengua, es algo que me gusta mucho. A lo mejor en cierto sentido porque yo estoy en esos mismos zapatos, de yo me salí de México y estoy viviendo aquí, aunque bueno, yo escribo, yo sigo escribiendo en mi lengua, Claro. pero soy un escritor ¿cómo podemos? No, refugiado sería muy feo. Un escritor ¿Exiliado? exiliado, pero tampoco es un exiliado, a mí nadie me Bueno, exilia. autoexiliado, Autoexiliado podría por decirlo decir. así. Sí. Por decirlo así, suena muy romántico, podemos dejarlo así. Oye, ¿y tú qué opinas? Fíjate que hay un amigo mío que es también escritor y él un día dijo una frase que se me quedó grabada y quiero preguntarte tú qué opinas. Él dice que un buen escritor lee más de lo que escribe. Ujú. ¿Tú qué Sí, opinas? totalmente Sí, de acuerdo. Sí, 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 tienes, lo creas o no, hay gente que dice voy a escribir y no lee. sí, sí. Y no voy a decir nombres, pero hay gente. Y Y que yo estén en conozco esos algunos. bestsellers. Digo, y se respeta, ¿no? Pero Sí, no, no, lo que tú quieras, pero no, no se repite. Mira, mira, que a cada quien se gana la vida como puede. Aquí no vamos a venir a juzgar. Pero, claro, de hecho, o sea, en balanza uno lee más de lo que escribe. Bueno, hay excepciones, pero en su balanza tienes que leer mucho. Y tanto cosas buenas como malas. Bueno, la vida es muy corta para leer cosas malas, pero de repente te aparece alguna cosa mala que ni modo te la tienes que comer. Pero sí, así es. De hecho, ¿quién fue? Creo que fue Borges el que dijo algo así. Sí, fue Borges. sí Que fue dijo algo, Borges, sí, sí, el que también. dijo algo, el que dijo algo así como me jacto más de las líneas que he leído que de las que he escrito, una Sí, cosa así. sí, tal cual. Y es totalmente cierto, claro que sí, sí, sí. Sí, me parece súper, súper importante porque además te nutres mucho y creo que lo que un escritor necesita es mundo interior, ¿no? Y para Ah, construir este mundo interior, pues sí necesitas leer. claro, claro. De hecho, a mí me parece, y bueno, tómalo por lo que es, mi opinión, pero a mí me parece que, y no solo para escribir, también para hacer música, para pintar, para ser un buen carpintero, para ser un buen arquitecto, cualquier cosa que sea así de creatividad, para ser un buen científico incluso, cosas que necesites de una creatividad, necesitas cultivar un mundo interior. Y por desgracia vivimos en una época en la que es cada vez más difícil hacerlo. Sea Claro. por las distracciones, sea porque no es cool o alguna de esas tonterías, no es bien visto.
o no que no sea bien visto, sino más bien dicho, no se le da el apoyo o la importancia que debería. Y es sumamente importante porque al final del día es lo único que tenemos realmente. Entonces, ese cultivo es muy importante, tanto para cualquier persona que quiera dedicarse a algo creativo, incluso para algo personal. Yo quiero pintar acuarelas para mi gusto propio. Necesitas cultivar ese mundo interior. Además, la vida creativa es sanadora. Ujú, Sea, claro. cualquier arte a través de la cual tú puedas sublimar lo que sea que estés sintiendo es Ujú. liberador, es sanador. Entonces, muchas veces sonará muy cliché, pero nos atoramos porque queremos, porque recursos tenemos un montón. Claro, sí. Mira, la vida es difícil y hoy en día se está poniendo más difícil cada vez y sabrá Dios qué va a pasar con todo lo que ha ocurrido y cuánta gente se va a quedar sin empleos y todo lo que tú quieras. O sea, horrible todo. Pero lo que tú dices, o sea, si tú tienes, vaya, si tú tienes una razón para despertarte todos los días y esa razón es algo que te nutres, que es algo que a ti te interesa, lo que tú quieres dedicar, eso te saca de muchos baches. Pero volvemos a lo mismo, la vida es muy complicada, pero también es muy cómoda. ¿Por qué? Porque mira, me fue muy mal en el día, pero mira, llego y me echo 3, 4 horas seguidas de una serie, por ejemplo. Y bueno, está bien, está respetable, todo eso se respeta. Pero esa parte tuya que debes de nutrir, que te puede ayudar, que te puede hacer sentir mejor, que incluso te puede sacar de la atolladera de una manera económica, no la estás cultivando. Entonces, ahora, ahí te digo, todo es respetable, o sea, cualquiera, mira, lo que uno haga para llevar la vida está bien, pero hay unas cosas que te estancan más que las otras. Claro, y que además este tipo de carreras, profesiones, oficios que tienen que ver con creatividad, y me atrevo a llamarle oficio porque hay gente que tiene el don y ya lo vuelve un oficio desde siempre y ni siquiera probablemente tuvo que estudiarlo, ¿no? Em, Tanto en la pintura como en la música, como en la escritura, están muy estigmatizadas porque sí creo que socialmente está esta parte en donde te dicen, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Tocando en los camiones, cantando en el metro o pintando en las ramblas o cómo. O sea, ¿de qué vas a vivir? Entonces, sí creo que los artistas, en ese sentido, la mayoría tiene que enfrentarse a ese tipo de prejuicios, ¿no? De prejuicios sociales. ¿A ti te pasó? ¿Lo llegaste a experimentar? No, no, porque yo, bueno, por partes. Primero porque pues, yo me eduqué como arquitecto. Y muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? Yo digo arquitecto para evitarme cosas de estas. Y a veces sí digo, soy escritor y escribo en revistas y no sé qué. A mí la verdad es que las opiniones de ese tipo no es algo que me importe o me Claro, interese. Pero algo que sí me llama mucho la atención, y tú lo has observado, cualquiera que tenga los ojos abiertos lo ha observado, es que sí, se estigmatiza mucho y sí, el escritor y que se va a morir, y no sé nada. Pero ¿qué es lo que pasa en una fiesta, por ejemplo? ¿De qué está hablando la gente? Están hablando de los libros que han leído, de las películas que han visto, de los actores que les gusta, de los músicos que les gusta. Nadie está hablando de cosas de trabajo, a menos que tengan que hablar de cosas de trabajo. Nadie está hablando del puente que construyó el ingeniero fulano de tal allá en África. Nadie está hablando de eso, a menos que tengan que hablarlo. ¿De qué está hablando la gente en sus ratos libres? De cuestiones de arte. ¿Qué es lo que hace la gente en sus ratos libres? Consume arte, digas en forma de películas, en forma de música, en forma de libros, lo que tú quieras. Entonces se me hace muy curioso que algo que la gente consume todos los días no reciba el apoyo moral, ya no digamos económico, el apoyo moral de la misma gente. Es muy curioso. Por ejemplo, los padres de familia, sí, o sea, les gusta que sus hijos se eduquen en la cultura y en la música y en todo, pero que no salga un niño que quiere estudiar pintura, por ejemplo, porque no, mi hijo, ¿cómo? O sea, te vas a morir de hambre. Es muy curioso, es algo muy, muy, muy curioso. Y y el muy poco común. apoyo, Ujú. ¿perdón? Y muy común, tristemente. Muy común, muy, muy, muy común. Y yo no entiendo con toda honestidad por qué. O sea, perfecto, entiendo perfectamente la necesidad, porque es necesidad de que exista todo este aparato técnico, científico, ingenieril, que es el que hace que vaya la sociedad adelante. Ese, desde luego, tiene que estar ahí, si no, no nos venimos abajo. Pero el otro aparato, el aparato artístico, filosófico, sentimental, etcétera, también tiene que estar ahí.
porque no puede ser una cosa, ni tampoco puede ser la otra, tienes que hacer las dos. Al final de cuentas, nosotros tenemos dos hemisferios, y los dos hemisferios del cerebro son precisamente así. Uno, el derecho, que es el técnico matemático, y el izquierdo es ¿cómo se llama? El artístico intuitivo, o a lo mejor lo tengo al revés, pero eso sí. Y la sociedad debería, en teoría, debería de ser así. Pero pues mira, aquí estamos. Claro, oye, y cuando tú te vas a Barcelona, ¿te vas por este rollo de la literatura o te vas en principio por estudiar algo que tenía que ver con arquitectura? Bueno, no, me fui por dos razones. La primera fue por una, a lo mejor es una muy banal, a lo mejor muy banal y muy juvenil, muy de la edad que tenía en aquel entonces. Yo tenía, ¿qué? 28 años, sí, hace 10 años más o menos. Me fui porque la novia que tenía en aquel entonces terminó conmigo. Y hazte cuenta, me quedé sin novia y mis amigos que tenía ya no vivían en Monterrey, vivían en otras partes. No tenía trabajo en Monterrey, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a, me voy a otra parte, me voy a empezar a otra parte. Y me fui a estudiar ese máster en arquitectura avanzada. Mm. En un principio, con miras a dedicarme a la arquitectura. Lo de la literatura no se me había pasado salvo como un pasatiempo. Pero luego estando aquí, en el 2011, que fue lo que duró el máster, me di cuenta que mis compañeros del máster, todos muy brillantes, excelentes diseñadores, que sabían manejar perfecto el software y todo, gente de todo el mundo, me di cuenta de que ellos también estaban batallando mucho para conseguir empleo. Y yo pensaba, si ellos, que son excelentes diseñadores y que tienen una cantidad de conocimientos que yo no tengo, están teniendo problemas, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces yo tenía ese pequeño problema de oficio y también de personalidad, porque también estaba con lo de que es que me quiero dedicar a otra cosa, pero estoy metido en esto y tenía un rollo ahí muy fuerte. Cuando empiezo a tomar estas clases de escritura y que me dicen, dedícate a la literatura y olvídate de la arquitectura, fue eso lo que yo necesitaba para seguir. A partir de entonces, luego ya empecé a conseguir otro tipo de trabajos relacionados con escritura. Ese trabajo que tuve acá en San Cugat tenía que ver con escritura. Escribía para compañías, cosas de negocios y demás. Ujú. Entonces, a final de cuentas, la escritura me ha servido para encontrar un sustento moral y un sustento económico y vaya, o sea, es algo que realmente me hace seguir todos los días. Pero qué maravilla que tu alma te llevó a Barcelona, porque al final grandes autores migran para allá, justamente porque allá están las casas editoriales pues más grandes, tanto en Barcelona como en Nueva York. Ujú, Y de claro. hecho, sí me parece que hay una oferta interesante para gente que está interesada en letras, tal cual. Digo, Ujú. no porque aquí en México no haya, pero me refiero a que la oferta ya es bastante interesante. Y por los dos lados, ¿no? Tanto por arquitectura como por literatura, que es tu caso. Claro, sí, y mira, a pesar de que yo ya tengo 10 años de no ejercer como arquitecto, yo soy arquitecto, yo me presento como arquitecto. De hecho, ya me deben de publicar un artículo sobre arquitectura que escribí hace poco. Entonces, o sea, uno también, una de las fortunas de la profesión de arquitectura es que te puedes dedicar a muchas cosas, no necesariamente vinculadas a la arquitectura, pero que tienen alguna pequeña relación. Y la escritura es una de esas. ¿Sabe? Hay muchos arquitectos que han escrito o escritores que se interesan en arquitectura. Es una combinación muy bonita, me parece. Y bueno, me siento afortunado, la verdad, de haber caído ahí. No, bueno, ¿y cuántos artistas grandes no conocemos que, que ponen a disposición de la humanidad todos sus dones, ¿no? Por ejemplo, un Miguel Ángel, un Da Vinci, que no solamente eran escultores, eran también pintores, pero también escribían, pero también, o sea, eran multifacéticos. Y creo que también ese es otro estigma social, que de pronto nos ponemos una etiqueta o nos ponen una etiqueta y es como, pero tú qué haces haciendo aquello, no que eras abogado, pero tú qué haces tocando guitarra en un grupo de rock, no que eres médico, te ves extraño. O sea, como que de alguna forma juzgamos muy fácil cuando en realidad es que tenemos tantas capacidades dormidas muchas veces
Claro. que si nosotros supiéramos lo poderosos que somos, nuestra vida sería totalmente diferente. Claro, sí, son esos estigmas que por desgracia ahí están, sabrá Dios cuándo se van a ir. Pero bueno, ahí es de simplemente tener, como dirían en inglés, ¿no? Tener la piel un poco dura y aguantar la crítica, aguantar los golpes y simplemente hacer lo que realmente crees que es para lo que eres bueno. Porque mu- mucha gente termina haciendo lo que se espera de ellos. Dígase lo que los padres o la sociedad, lo que se espera de ellos. Y sí, terminan a lo mejor haciendo cosas muy buenas, pero lo que realmente querían hacer, eh, ahí se queda, ahí se queda ahí dentro de ellos y nunca sale. Muchas veces eso se traslada en frustraciones o lo que tú quieras. Tienes que ser un poco loco, un poco valiente para decir, bueno, me voy a dedicar a lo que yo quiero. O sea, hay que admitirlo, no es un jardín de rosas. Tiene sus dificultades, desde luego. Ahí es uno tiene que sopesar si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y si no lo voy a hacer, es completamente respetable. Pero si lo voy a hacer, tienes que saber que, bueno, va a haber sus dificultades y va a haber sus momentos de gloria y esos momentos son magníficos. Si yo lo que digo es que la vida es tan corta y que si de alguna forma eh, yo supiera que me voy a ir mañana, yo estoy segura que mi alma no merecería irse sin haber hecho esas cosas que le apasionaban. Y eso se me haría muy triste y muy doloroso. Claro, claro, mira, es medio cliché, pero fue Steve Jobs. Sí, fue Steve Jobs. Que no soy un fan de Steve Jobs, pero hay que decir que fue él que lo dijo. Algo así en una conferencia, algo que dio. Un día estaba él en su casa, estaba enfermo, algo así, y que pensó, bueno, si me fuera a morir mañana, quisiera yo estar aquí en este momento haciendo esto, o creo que estaba, no sé, estaba llenando lo del regreso de la renta, alguna cosa de eso, estaba haciendo algo que no quería. Y dijo, no, pues definitivamente no. Y de ahí lo no sé qué hizo y llevó al desarrollo del iPod, ¿no? Entonces, claro, Steve Jobs pues, es un personaje muy grande, ¿no? Pero lo que voy es que eso es aplicable a todo. Y Sí, también, y hay que decirlo, o sea, como está, creo que es en el libro de los Proverbios, ¿no? Muchos escuchan el llamado, pero pocos lo atienden, ¿no? Es que así es. Y cuando te decides atender el llamado, pues hay que sentirse muy afortunado, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas que se te van a venir. claro. Y que al final el miedo siempre va a ser un compañero de viaje, o sea, Claro, y tiene un rol que cumplir, ¿no? claro. Y Antonio, y ya para ir cerrando este episodio, ¿qué le dices tú a la gente que tiene este sueño en el tintero? Pues que se pongan a trabajar en ello, que se pongan a trabajar en ello, pero siempre, obviamente, con criterio. O sea, tienes que tener también la parte realista sentada en tierra. Los días, por ejemplo, el caso de escritores, los días en los que te ganabas la vida escribiendo, esos días ya pasaron. Entonces, ahora los escritores tenemos dos trabajos, el trabajo de escritor y el otro trabajo, el trabajo de día, ¿no? El day job, que puede ser dar clases o trabajar en alguna revista o en una escuela, trabajar en un bufete de abogados, no sé, o sea, hay muchos, yo tengo un compañero que no es abogado, pero está metido en cuestiones de herencias y demás, y él es escritor también. Entonces, tienes que tener un trabajo, pero siempre consciente de que te debe dejar tu tiempo para poder escribir o hacer música o arte. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces vas a tener que sacrificar, vas a tener que hacer pequeños sacrificios. ¿Y qué son esos pequeños sacrificios? Oye, a lo mejor no vas a poder estar 4 horas jugando juegos de video, o a lo mejor no vas a poder estar 4 horas viendo series de televisión. Vas a tener que hacer ese tipo de sacrificios para poder llevar a cabo este proyecto. Y son sacrificios, porque yo conozco gente muy ambiciosa que tiene ideas fantásticas y no las llevan a cabo porque, oye, es que me reventé toda esta nueva serie que acaba de salir y terminé muy cansada y ya no tenía tiempo para escribir y me fui a dormir. Sí, o decir no a las salidas, ¿no? Decir no a las Ajá, comidas.
Y Sí, ese o sea, tipo. aquí hay sacrificios, tienes que hacer un sacrificio. O sea, no, no se obtiene nada gratis. Claro, claro. Y lo que llega fácil, fácil se va, ¿no? De todas Claro, formas. exactamente. Sí. Oye, ¿y la gente dónde te encuentra? Aquellos que quieran saber más de ti, de tu obra, de tus clases, vienes a México pronto, das clases en línea, ¿cómo te encuentran? Bueno, mira, lo de las clases ahorita todavía está un poquito parado porque estoy tomando ¿cómo se dice? Un grado precisamente para mejorar estas clases. Y cuando ya esté eso listo, te puedo dar más información porque ahorita tengo que entregar unos deberes muy importantes y estoy armando un proyecto interesante relacionado con estos talleres que yo creo que puede interesarle a más gente. Pero para encontrarme, me pueden encontrar bueno, tú pones notas en tu, Sí, en tu podcast, ¿verdad? Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí. porque los datos se me pueden olvidar. Me pueden encontrar en Instagram, que lo abrí hace poco, y hace poco lo abrí que no me acuerdo de mi nombre, entonces déjame lo busco. Me pueden encontrar en Instagram como a-tamés-elizondo, ahí me pueden encontrar. Y en Facebook me pueden encontrar como Antonio Tamés Elizondo. El Tamés Elizondo unidos por un guión. Claro. Y yo publico artículos en Wall Street International que aparecen el 26 de cada mes. Ahí me pueden leer. Y también me pueden leer en Revista de Letras, donde publico reseñas de libros. Entonces, esos son los canales en los que me ¿Y pueden tu obra encontrar. dónde la encuentran? ¿Tu Bueno, libro? el libro es un poco complicado porque la editorial lo vende, pero en ferias de libro. Y ahorita las ferias de libro están paradas. Claro. Pero mira, si desean un ejemplar, se pueden poner en contacto conmigo por mi correo electrónico. Y ya vemos cómo lo tramitamos, porque bueno, yo estoy ahorita en Barcelona. Es posible que visite México en los siguientes meses, tengo que arreglar unos asuntos, pero todavía no está muy seguro. Pero bueno, nos podemos arreglar por mientras. Entonces, mi correo electrónico, si quieres te lo digo, es a de Antonio, Tamés Elizondo, todo junto, @gmail.com. Perfecto, Antonio. Oye, pues yo te quiero dar las gracias por este tiempo. Gracias por compartirte. Creo que lo más bonito que podemos darle al otro es nuestro corazón y justamente en este espacio de eso se trata, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y también quiero darte las gracias a ti que nos escuchas. Te dejo un abrazo, te dejo muchas bendiciones, te dejo todo mi cariño y nos escuchamos. ¿Qué tal? Yo nos escuchamos. Bueno, siempre digo nos escuchamos. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.